Hola, nos volvemos a encontrar otra vez para arrancar con esta segunda parte del complemento. Esta segunda parte del complemento es un poquito más cortita. La primera queda un poquito más larga porque tiene las 3 vías y hay que hablar de las 3 vías. Si bien uno no le pide tan específicamente la cascada, la tienen que ver a las 3 vías. En esta segunda parte lo que vamos a ver es función del sistema complemento y cómo se regula el sistema complemento. El sistema complemento, mediante sus 3 vías, la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas, va a formar componentes en común, como dijimos anteriormente. Por un lado va a formar el C3b, que va a participar en lo que es la opsonización y fagocitosis. Por otro lado va a formar el C3a y el C5a, que estos van a participar en la inflamación, y también va a formar el C5b. El C5b va a formar parte del complejo de ataque lítico de membrana, que este complejo lo que va a hacer es formar un poro en la membrana de los microorganismos y los microorganismos van a estallar. Otro componente que se va a formar es el C3bi y se va a degradar ese C3bi formando unos componentes que, como vamos a ver más adelante, va a ayudar a la respuesta inmune B. Y otra función que va a hacer el sistema complemento, pero ya esta es más específica de la vía clásica, es la depuración de complejos inmunes. Lo que estaría pasando, que también lo vamos a ver más adelante, se van a formar complejos inmunes que se van a depositar en pequeños vasos y esos complejos inmunes tienen que ser depurados porque pueden generar enfermedades patológicas o pueden generar enfermedades autoinmunes. Esas serían las funciones principales que cumpliría el sistema complemento. Bueno, como dijimos que hay algunos componentes que lo que hacían era que participaban de la producción de la inflamación. Por un lado, ¿cuáles son los componentes que participan o que ayudan a la producción de la inflamación? Son el C3a y el C5a, que estos sí son componentes que, como dijimos, son generados durante la activación del complemento. ¿Cómo hacen esa producción en la inflamación? ¿Cómo hacen? Van al lugar a donde está el patógeno y ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? En realidad lo que hacen estos componentes es que son quimiotácticos y anafilácticos, ¿sí? ¿Y cómo hacen esa quimiotaxis o esa anafilaxis? ¿Sí? ¿Cómo hace para que los componentes celulares vayan al foco infeccioso? Sino que lo hacen a través de receptores. Existen receptores de C3a y existen receptores de C5a en las células, ya sean células endoteliales o en neutrófilos o en basófilos o en mastocitos o en macrófagos, en células dendríticas, en células musculares lisas, que al tener esos receptores, ¿sí?, lo que hace este componente C3 del complemento es fijarse a esos receptores, activar esa célula de alguna manera y estas células musculares lisas o estas células endoteliales van a cumplir una función importante. Por ejemplo, por ahí las células endoteliales se van a estirar para que empiecen a formar pequeños poros y las células empiecen a entrar al lugar a donde está el sitio de infección, ¿sí? Bueno, actividad quimiotáctica. Sí, yo no sé si ustedes de otras maneras saben lo que es el quimiotaxismo, pero bueno, cualquier quimiotaxismo es, o algo quimiotáctico, es el movimiento de, por ejemplo en este caso, el movimiento de una célula por acción de un químico, ¿sí? No vamos a tener el químico nosotros acá. Acá el que va a ser de químico va a ser el componente C3a o C3b, C5a o C5a o C3a, ¿sí? El C5a es, está escrito en la diapositiva anterior me parece, es 50.000 veces más quimiotáctico que el C3a, ¿sí? Es más quimiotáctico el C5a que el C3a.
Pero lo importante acá es que estos dos componentes van a actuar atrayendo células, como vemos acá en la figura. Tenemos el foco de infección, ¿sí? Entonces, el componente C3A y C5A lo que van a hacer es que van a unirse a receptores de neutrófilos, los neutrófilos van a estar en el plasma o van a estar en la sangre, ¿sí? ¿Cómo sabe un neutrófilo de la sangre que tiene que ir, por ejemplo, a una parte de un tejido porque entró un microorganismo y hay que atacarlo? Para que él sepa eso, está este componente C3A y C5A que se fija a los receptores que tiene el neutrófilo, y con esos receptores que tiene el neutrófilo le está como diciendo, haciendo lo que se dice quimiotaxis, para que vaya al sitio de inflamación. Eso es por un lado, es decir, el C3A y el C5A van a hacer que los neutrófilos puedan irse al sitio de inflamación, ¿sí? Pero para que estas células que están en sangre puedan pasar al tejido, hay que también armar el endotelio, porque no pasa así nomás, porque es una célula que es grande y el endotelio está cerrado, ¿sí? Entonces, la quimiotaxis es el movimiento de las células, ¿sí?, hacia el foco de infección, ¿sí? Y esto está siendo ayudado por el complemento, está participando el complemento en eso a través del C3A y el C5A. Ahora, como le dije en la diapositiva anterior, yo puedo hacer que el complemento me ayude a hacer un movimiento de células, ya sea de neutrófilos o de macrófagos, para que vayan al sitio de infección para eliminar el patógeno. Pero si no tengo el endotelio armado, yo a eso no le puedo hacer nada, porque las células me van a quedar todas pegadas todas acá, pegadas en esta parte de la célula, y no va a poder pasar ninguna si yo no preparo el endotelio. Entonces existe otra función en donde también participa el complemento a través del C3A y el C5A, que se llama actividad anafiláctica, es decir, se prepara a este endotelio para que estas células que están en sangre pasen al tejido. Yo eso lo puedo hacer de dos maneras, o lo puedo hacer a través de una célula que está generalmente está muy cerca del endotelio, está en el tejido pero está muy cerca del endotelio, que esta célula tiene receptores para el C3A y el C5A, entonces cuando se le unen el C3A y el C5A activan este mastocito libera lo que llamamos histamina, ¿sí? Y la histamina actúa sobre el endotelio, ¿sí?, aumentando la permeabilidad del endotelio. Entonces, ese endotelio, como es más permeable, me va a permitir que pasen las células, ¿sí?, a través de él. Lo podemos hacer a través de la activación de una célula específica, como es el mastocito. También lo que tiene las células endoteliales es que, como tienen receptores para el C3A y el C5A, ¿sí?, se lo puede hacer solo, o sea, es decir, el C3A y el C5A se van a fijar directamente a estas células, tanto a estas como a las células musculares, porque también las células musculares tenían. Entonces van a hacer que este endotelio también se haga más permeable, ¿sí? O sea, en realidad trabaja de dos maneras, o activando una célula para que esta célula libere histamina, que esta histamina actúe sobre las células endoteliales, o el complemento lo que hace es que participa directamente sobre las células endoteliales para hacer que este endotelio sea más permeable. Otra de las funciones importantes que tiene el sistema de complemento es la ozonización de microorganismos. ¿Qué es esto de ozonización de microorganismos? El sistema complemento lo que hace es que a través del componente que se forma por cualquiera de las tres vías, ¿sí?, el componente C3b, este se fija a la superficie de los patógenos, ¿sí? Puede pasar que sea el patógeno en donde se está activando el complemento, o el C3b también se puede fijar a la superficie de otras bacterias que pueden estar cercanas, ¿sí? Entonces esta fijación hace como una marca, ¿sí? Hace como una marca para que el macrófago, ¿sí?, a través de un receptor
que es el receptor CR1 o CD35, lo que haga a través de este receptor se fije al C3b y de esa manera lo que haga es producir la fagocitosis del microorganismo. En esta diapositiva lo que vamos a explicar es cómo se hace la ozonización de los microorganismos. Lo que hace el sistema complemento, lo que estaría haciendo sería, acá se ve en rojo, las bolitas rojas con un rojo más oscuro y más rosado adentro sería el antígeno. En azul, en esas bolitas sería el C3b, que estaría tapizando al patógeno. En amarillo se ven los anticuerpos. Entonces estaríamos pensando que ya hay anticuerpos digamos, en la persona. Entonces, cuando este antígeno que está tapizado por un anticuerpo, que está tapizado por el C3b del complemento, lo que va a hacer el CR1 es que se va a fijar al C3b, ¿sí? Este CR1, que es la función que hace el complemento, el C3b lo que hace es que tapiza el antígeno, o sea, marca el antígeno, se une, lo marca, y de esa manera dijimos que los fagocitos lo van a poder reconocer a través de un receptor que es el CR1. Este receptor CR1 se fija, ¿sí? Pero para poder incorporarlo tiene que tener la ayuda de otro receptor también, y en este caso, en la figura, tenemos el receptor del FC de las inmunoglobulinas. En cuanto a lo que es inmunidad adquirida, por ejemplo, si es una vía alternativa y estaríamos solamente en la inmunidad innata, los receptores TOL cumplirían esa misma función. Pero lo importante de acá es que el CR1 es un receptor que no puede realizar una endocitosis, sino tiene participando también otro receptor con él. No reconoce y endocita solo este receptor, ¿sí? Necesita la participación de otro receptor. El CR1, ¿sí?, no solo va a reconocer al C3b, sino que también va a reconocer al C4b. Acuérdense que el C4b era un componente que se producía en la vía de las lectinas y en la vía clásica, que todavía no la vieron. Pero el depósito de C3, ¿sí?, es mucho mayor que el depósito de C4b. Ahora, ¿qué pasa si no hay nada que lo reconozca a este C3b, ¿sí?, y este C3b queda depositado en la superficie de los patógenos? Eso es muy inflamatorio es muy inflamatorio. Entonces, lo que pasa cuando hay depósito de C3b y, por ejemplo, no hay reconocimiento, proteínas que hay en la superficie lo transforman en C3bi, ¿sí? Este C3bi puede ser reconocido por el CR3 y el CR4, que estos receptores también están en la superficie de las células fagocíticas. Otra de las funciones que tiene el sistema complemento es la citólisis mediada por el complemento. Como vimos anteriormente, el componente C5b va a iniciar el ensamblado de lo que llamamos el complejo de ataque lítico de membrana, ¿sí? Este complejo de ataque lítico de membrana va a formar un poro en la superficie del microorganismo. Este poro que se forma en la superficie del microorganismo produce un desbalance hídrico en el patógeno, ¿sí?, y produce la lisis de este microorganismo. El poro mide más o menos 10 angstrom de diámetro para que sea un pasaje libre de soluto y agua. Entonces, ese desbalance hace que la célula estalle. Otra de las funciones que dijimos que producía el sistema complemento era la potencialización de la respuesta inmune B.
Pero antes de ver cómo potencia la respuesta inmune B, lo que vamos a ver es los componentes que se forman para realizar esa potenciación de la respuesta inmune B. Como dijimos en la diapositiva anterior, si con el sistema complemento, si el C3B no se utiliza o no es reconocido por el CR1, ¿sí?, sufre lo que decimos una degradación del C3B, ¿sí?, que es que el factor I, que es la proteína del plasma que yo digo que es el que va a actuar, como dije anteriormente, que va a actuar sobre el C3B, actúa sobre el C3B y lo transforma en C3BI. Este C3BI, si no es reconocido por el CR3 o el CR4, ¿sí?, se va a transformar también por este factor I, ¿sí?, se va a transformar en C3DG y C3C, ¿sí? Este C3DG va a ser clivado por tripsinas, elastasas o plasminas que están en el plasma y lo van a transformar en C3D, ¿sí?, y C3G. En la diapositiva anterior vimos lo que era la ruta de degradación del C3B y vimos que estaba el C3D y el C3G. ¿Por qué se produce lo que llamamos la potencialización de la respuesta inmune B? ¿Por qué el complemento hace esa función? Porque ya sea el C3D, el C3G o el C3BI van a tapizar lo que es el patógeno, ¿sí? Y en los linfocitos B existe lo que llamamos el CR2, que es otro receptor, o CD21, que este receptor junto con el CD19 y el CD81 forman el complejo que se llama complejo correceptor del linfocito B. Este complejo participa en lo que son la producción de señales para la activación del linfocito B. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo tengo tapizado el patógeno con un componente del complemento, sea C3D en este caso, o C3G o C3BI, este va a ser reconocido por el CD21 del linfocito B y también por una inmunoglobulina de superficie que tenga, y esta unión va a generar lo que es la activación del linfocito B, ¿sí? Entonces, ¿por qué potencialización de la respuesta inmune B? Porque por un lado va a haber linfocitos que se van a activar por el intercruzamiento de receptores de inmunoglobulinas. Por el otro lado, vamos a tener linfocitos que se van a activar por esta unión, por este puente que se forma acá. Entonces va a haber una potencialización de la respuesta inmune B. Va a haber linfocitos que se van a activar por un tipo de intercruzamiento de inmunoglobulinas, y por otro lado se activan linfocitos por este tipo de intercruzamiento. Otra cosa que le pasa al linfocito B que se descubrió es que esta unión también lo que hace es inhibir la apoptosis, es decir, le da mayor vida al linfocito B. Ahora una de las funciones que vamos a ver de las funciones del complemento es la depuración de complejos inmunes. Esta depuración de complejos inmunes es como más específica de la vía clásica, por eso está separada y no fue mencionada anteriormente. Las otras es como que de lo que se produce en el sistema complemento, que es similar, se producen las funciones que vimos. Esta es como que es más específica de la vía clásica y es la depuración de complejos inmunes. ¿Qué pasa acá? Cuando se producen durante un proceso de infeccioso, se producen antígenos como toxinas y otros antígenos solubles. Estos antígenos se unen a los anticuerpos y forman complejos, que a veces estos complejos quedan dando vuelta en circulación y se suelen depositar en lugares, en las membranas basales o en pequeños vasos que no logran ser eliminados, ¿sí? Y producen manifestaciones patológicas de naturaleza inflamatoria. Por eso hay que depurarlos. Por eso lo que tiene el sistema complemento es una función que depura complejos inmunes.
y que cuando esta función no está funcionando, por ejemplo en deficiencias de complemento, puede generar procesos autoinmunes, ¿sí? Como dijimos, va a estar formado por un complejo que va a ser el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? Lo que se va a hacer es que el C1Q se va a unir, entonces al unirse el C1Q se va a activar todo lo que es la cascada del complemento hasta el C3b. El C3b va a tapizar toda la parte del antígeno, ¿sí? se va a unir, y como estamos pensando que están en pequeños vasos, es decir, estamos en sangre, el eritrocito que está circulando, ¿sí? se va a fijar a través del CR1 que él posee, a través del CR1 se va a fijar al C3b. Entonces, lo que hace el eritrocito es cumplir su función normal, que es ir al vaso, ¿sí? Entonces va al vaso, cuando pasa por el vaso, porque el eritrocito cuando pasa por el vaso es para depurarse, cuando pasa por el vaso, los macrófagos esplénicos le liberan este complejo formado por antígeno, anticuerpo y C3b, ¿sí? Y ahí el macrófago esplénico lo endocita y lo elimina al complejo. También puede pasar por el hígado, el eritrocito, y las células de Kupffer, ¿sí? hacen la misma función, es decir, se unen al C3b a través de su CR1 y lo que hacen es eliminar el complejo antígeno-anticuerpo C3b, que está ofrecido por el eritrocito. El eritrocito no va a incorporar el complejo, ¿sí? El eritrocito solamente lo va a trasladar y va a hacer algo que hace normalmente, que es ir al vaso para su propia depuración, y ahí los vasos esplénicos actúan, o ir al hígado, y en el hígado las células de Kupffer se quedan con este complejo antígeno-anticuerpo y lo endocitan. Esta transparencia está solo a modo de resumen. En este resumen están los receptores del sistema complemento. Tenemos el CR1, el CR2, el CR3 y el CR4. Acá tenemos la especificidad que tienen, ¿sí? El CR2, acuérdense que eran los componentes de degradación del C3b, como es el C3bi, C3d y C3g. El C4 era el C3bi. En esta parte puse la función, acá me olvidé de poner la fagocitosis, y acá la expresión, en qué células estos receptores están expresados. Ahora vamos a arrancar con la última parte de esta presentación, ¿sí? Que va a ser la regulación del sistema complemento, cómo nuestro cuerpo hace para regular el sistema complemento. Es decir, el sistema complemento mientras se esté activando en un patógeno está bien, pero en realidad el complemento no es algo específico, él se activa donde puede activarse, ¿sí? Entonces existen en nuestro organismo componentes que hacen que lo regulen para que no se active y no dañe células normales. ¿Por qué se hace esta regulación? O sea, ¿por qué sería la justificación de que haya una regulación? Porque si bien el complemento, hay una parte del complemento que se activa, si bien es un bajo nivel, espontáneamente, si no hay un patógeno en donde él se pueda activar, se va a desactivar solo, ¿sí? Como vimos anteriormente. Pero también puede pasar que no se desactive solo, se fije a una célula y la dañe. Entonces, una de las razones es que existe una activación espontánea del sistema complemento y por eso hay que regular esa parte. Por otro lado, puede ser que si bien el complemento se activa donde lo necesita, imagínense una colonia de microorganismos, todavía no había un micro, pero bueno, imagínense que la colonia de microorganismos es un circulito con un montón de patógenos. Por fuera de eso va a haber células normales, ¿sí? Y el complemento, si se activa en un patógeno y adyacentemente tiene células normales, como vimos en una parte, se va a poder ir a otras células. Entonces se puede ir a otras células y las puede dañar, y son células normales de nuestro organismo. Por eso están estos componentes que sirven para frenar el complemento en alguna de su cascada.
La razón por la cual se necesita la regulación del sistema complemento lo vimos en la diapositiva anterior. Ahora, mirando las tres vías, ¿en qué puntos se regularía el sistema complemento para que, si por alguna razón se activó y se activó mal, se inhiba solo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver a partir de las últimas diapositivas que nos quedan, ¿sí? La vía del complemento se va a activar en tres puntos principales. Se va a activar inhibiendo la formación de las C3 convertasa, ya sea inhibiendo la formación de la enzima o inhibiendo los pasos iniciales del complemento, los pasos en donde se le da inicio al complemento. También se pueden inactivar o escindir las convertasas, que eso es lo que yo digo, si nosotros hacemos que la convertasa no se forme, podemos inhibir ahí tanto la C3b convertasa como la C5. Y si se formó, podemos tratar de que se desactive, ¿sí? Y también inhibiendo el complejo de ataque lítico de membrana, porque si bien nosotros hacemos que se forman las convertasas y se inicia toda la cascada, ya hay puntos en donde ya no se puede parar la cascada. Entonces lo que hacen los componentes celulares es inhibir la formación de un poro, ¿sí? Eso sería inhibir la formación del complejo de ataque lítico de membrana en sus pasos finales, es decir, tratar de que no se forme el poro, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo hace. La regulación de la activación del sistema complemento, como habíamos dicho, uno de los pasos principales será regular el inicio, ¿sí? Frenar el complemento en el inicio. Lo que es la vía alterna, el hecho de que el C3 se active solo por proteínas que están en el suero o en el plasma, se active solo y si no encuentra dónde fijarse, se combina con el agua que hay en solución y se inactiva solo, sería como una regulación enmascarada. No está tomada en el libro como que es una regulación, pero es como que nuestro sistema lo regula solo. La vía de las lectinas no tiene al inicio una regulación. La vía de las lectinas, una vez que la lectina se fijó a manosa, no hay una regulación de frenar en ese punto. Se frenará más adelante en la no formación de las convertasas o en la degradación de las convertasas, pero no, o en la degradación del C3b, pero no en momentos iniciales. En la vía clásica sí hay un punto de no iniciación de la vía clásica, que es el control mediado por el C1 inhibidor. El C1 inhibidor lo que tiene es que es un componente que es un sustrato del componente C1Q. Entonces lo que hace el C1 inhibidor es que permite que él sea escindido por el C1R y el C1S, y cuando el C1R y el C1S intentan escindirlo, como hacen con todos los componentes, se une covalentemente. Cuando se une covalentemente produce la disociación del complejo C1R-C1S y de esa manera inhibe la activación del complemento por vía clásica. Como tenemos acá y como les dije anteriormente, lo que se hace es tratar de que la C3 o la C5 convertasa de la vía alterna o de la vía de las lectinas o de la vía clásica no se formen como las células de los mamíferos, ¿sí? Porque esto se va a producir en células de mamíferos, porque en las células de los microorganismos estas proteínas no se forman. Las células de los mamíferos van a formar estas proteínas, como son el DAF, ¿sí? Y el CR1. Este DAF y este CR1 lo que van a hacer es que cuando el C3 se fijó, ¿sí? se unen. Entonces esta unión, ¿sí? hace que este componente no logre fijarse. O sea, el factor B para formar la C3 convertasa no logre fijarse. Ustedes acomódenlo porque para la C5 pasaría lo mismo. Otra cosa que les dije es que también actuaban degradando el C3 o el C4 por el factor I.
Las células de mamífero también forman este componente, el MSP y el CR1, ya lo forman, y este MSP o CR1 se fija, se fija al C3b, y eso hace que el factor I, ¿sí?, degrade al C3b, produciendo lo que se vio, la vía de degradación del C3. Otra forma de controlar el sistema complemento es inhibir la formación del complejo de ataque lítico de membrana. Existen dos maneras. Una es por esta proteína, que es una proteína S, que esta proteína S es una proteína que es soluble en el plasma, ¿sí? Es soluble. Y lo que va a hacer es que cuando se forma el complejo de ataque lítico de membrana, como para recordarlo, teníamos que el C5b se unía al C6 y este C6 se unía al C7. Y todo este complejo estaba libre, no se anclaba todavía a ningún lado, por eso podía estar en las células en donde se unía, se activaba el complemento, o podía irse a otras células adyacentes. Esta proteína S lo que hace es fijarse al C7 cuando está en solución, ¿sí? Entonces de esa manera no permite que se fijen células adyacentes, ¿sí? No permite que se forme el complejo de ataque lítico de membrana en superficies adyacentes. Otra forma de regulación del complemento, y de inhibición de la formación del complejo de ataque lítico de membranas, en este caso no va a ser una proteína soluble, ¿sí?, sino va a ser una proteína de membrana llamada CD59. Esta proteína de membrana CD59 la sintetizan las células de los mamíferos, ¿sí? Lo que hace este CD59 se va a fijar al complejo de ataque lítico de membrana en formación, ¿sí? Entonces, cuando se fija acá, cuando ya el complejo de ataque lítico de membrana se fijó a la membrana por el CD8, ahí se fija el CD59 y no deja que este C9 se fije a todo el complejo anterior y forme lo que se produce, lo que genera el poro lo que genera un poro, lo que formaría un poro en la célula de los mamíferos, ¿sí? Y para ir finalizando, esta diapo lo que tiene es que tiene una figura que me gustó, porque en esta figura lo que hace es comparar los pasos del complemento, ya sea en los 3 puntos principales de regulación, cómo se forma cuando tengo un microorganismo y cómo se actuaría cuando estamos en una célula normal, cómo el complemento se regula solo en células normales. Es a modo ilustrativo, es como para que comparen cómo el complemento actuaría normalmente y cómo el complemento es regulado en células normales. En uno es en células en patógenos y en el otro es en células de mamífero. Les voy a dejar 3 videos como para que vean la activación del complemento por la activación del complemento. Esta parte de regulación hay un video que la muestra es mucho más didáctico, mucho más lindo, para que se entienda mejor. Cualquier cosa, si no entienden, no duden en consultarme, y bueno, espero que les guste y que los ayude. Les mando un beso.